Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer un tema nuevo de tecnología para la preparación de las oposiciones de secundaria, para la especialidad obviamente de tecnología. Vamos ya por el tema 44 de los 71 temas que hay para estas oposiciones. Y bueno, doy así un rápido saludo a la gente que tenemos por aquí. Tenemos a Ninja Cobarde, el inagotable Víctor Carrera, tenemos a Roley, tenemos... Había más gente por aquí. Tenemos a Despertafer. Andaba también un poquito más arriba. Creo que llegó a entrar Frey Gruber. Bueno, tenemos bastante gente. Hoy ha habido bastante gente. Ahí estaba Cobija 14. Y bueno, hoy toca un poquito de seguir el temario que ya habíamos hecho, ya habíamos empezado ayer. Esfuerzos, estructuras y demás. Y hoy nos vamos a meter ya de lleno a lo que sería el concepto de estructuras resistentes. Ya vimos el concepto de esfuerzos, vimos el concepto de fuerzas. Si no lo habéis visto, lo tenéis en el tema 43, en la propia sección del canal, veréis una lista de reproducción con todos los temas, el tema 43, ¿de acuerdo? Y bueno, nos vamos a poner ya directamente a seguir lo que sería el temario. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿vale? Lo voy a poner en el tamaño adecuado, ¿de acuerdo? Tecnología, estructuras resistentes a los esfuerzos y nos centramos en ello, ¿vale? Vale, vamos a ver un poquito del tema, ¿no? Estructuras, conceptos, tipos y características. ¿Qué tipos de características tendremos? Pues según si son sistemas articulados, pues método de los nudos, de la cremona, de Ritter. Si tenemos una armadura, pues armaduras simples y armaduras tridimensionales. Y también lo que serían empotramientos vórticos. Tenemos también la resistencia y transmisión de esfuerzos. Pues cómo se transmiten, pues con los engranajes. ¿Qué es un engranaje? ¿Cuáles son sus características? La clasificación de los tipos de engranajes. Y después transmisión de potencia con elementos flexibles, pues por correas o por cadenas. Y por último sería pues los tipos de materiales que usamos, de lo que hemos ido estudiando en otros temas, para estas cosas. Pues si usamos hierros, aceros, aleaciones no ferrosas, plásticos o hormigón armado. Recordad que estas cosas las hemos estado viendo en temas anteriores que estuvimos hablando de todos los tipos de materiales, ¿vale? Que ya estuvimos hablando sobre ello. Hombre, buenas, Lami Molón. Llegas justo a tiempo, así que siéntate en primera fila que empezamos. Has llegado justo a la presentación del temario. Muy bien. Vamos a ir a la introducción. Dice, en esta práctica profesional de la ingeniería, los problemas relacionados con el diseño, análisis o aplicación de elementos de máquinas y estructuras rara vez pueden solucionarse aplicando solamente los fundamentos. Es decir, solo con el concepto no lo puedes resolver, es bastante complicado. Es necesaria una formación empírica. No solo formación empírica, que hoy en día tenemos la suerte de poder simular. Es decir, por mucho que tú tengas los conocimientos, cuando tú diseñas una estructura, tú la pones en un programa que te va a simular y vas a ver, porque digamos que por mucho que tú calcules a mano, hay muchas interacciones que a lo mejor no tenías en cuenta en origen, o que simplemente, como ya vimos ayer, calcular los esfuerzos en cada uno de los puntos y tal es bastante complejo. No difícil, complejo, largo, es laborioso. Y entonces a lo mejor calcular todas las deformaciones en un puente que está conectado en muchos puntos y que puede estar sometido a diversos esfuerzos, vientos y demás, es una tarea inabarcable. Entonces hoy en día tenemos simuladores que tú introduces todos los elementos ahí y a los efectos que puede estar sometido y básicamente no lo solucionaría. O fabricando un modelo o incluso fabricando uno a escala real que sería un prototipo, ¿vale? De los problemas reales de diseño en ingeniería no siempre tienen una única respuesta correcta. De hecho, las empresas obtienen diseños diferentes de productos que son presentados como soluciones para un mismo problema. Filomena pasó factura más de un cálculo en naves. Sí, esto es lo típico. No, es que yo he calculado para que la mayor nevada de una zona pues sean 20 centímetros de espesor y entonces yo calculo cuánto peso tiene que soportar el techo de la nave. Pues 20 centímetros, tal, no sé qué, calculo el espesor y tal. Vale, ok, muy bien. Y después resulta que eso ha helado y ha caído más encima, tienes más peso del que habías calculado que tendrías como máximo y te tira la nave abajo. Se nos viene encima. Dice, pero en cualquier caso, una buena base teórica es siempre fundamental e imprescindible, ¿vale? Esto lo entendemos.
Dice, en este tema se introducen conceptos relacionados con el cálculo de estructuras, análisis de materiales y los sistemas de transmisión de esfuerzos, ¿vale? Como soluciones para transmitir movimiento. Movimiento no es estática, ahora nos vamos a la dinámica. Es decir, tenemos la parte estática, la parte dinámica, ¿de acuerdo? Estática, esfuerzos, fuerzas, todo equilibrado, dinámica, tendremos movimientos, ¿vale? La ampliación de estos conocimientos, complementada con la experiencia práctica, servirá de base pues, para futuros ingenieros mecánicos. Y de cualquier tipo de ingeniero, básicamente. Bueno, estructuras, conceptos, tipos y características, ¿de acuerdo? Conceptos. Se llama estructura a todas las partes de una construcción compuesta por varios elementos. Es decir, una viga no es una estructura, es una parte de una estructura. Dos vigas soldadas es una estructura, ¿vale? Nos centramos con eso, ¿no? Normalmente cada elemento suele ser rectilíneo. Aunque tenemos arcos, tenemos curvas, ¿vale? Pero cada elemento podríamos decir que es rectilíneo. Las uniones son generalmente soldadas, remachadas o atornilladas. Resultan más o menos rígidas por emplearse más de un remache o tornillo en cada unión. Normalmente, además, cuando nos metemos en estos temas solemos identificarlos como que son indeformables y todo esto. Y bueno, y podemos decir que hay dos tipos de articulaciones, dos tipos de uniones articuladas o rígidas. Tiene una unión que se puede desplazar una sobre la otra, ya sea en diversos tipos de movimiento, o las rígidas, que sería que la unión no puede deformarse, sería como si fuera un solo objeto. Bueno, sistema articulado, ¿no? Que los sistemas articulados deben ser indeformables y estáticamente determinados. Es decir, si yo lo dibujo en un papel y lo vuelvo a ver mañana, debería ser igual. Vamos a esta idea. El más sencillo de ellos es el triángulo, compuesto por 3 barras. Una vez tú planteas 3 barras y las unes, estas 3 barras solo tienen una posición, ¿vale? No pueden desplazarse entre ellas. No hace falta ni siquiera que sea un empotramiento, puedo tenerlas atornilladas. Una vez las una, las 3 quedarán fijas, ¿vale? Porque no se puede romper la relación entre los lados. El cuadrilátero articulado es deformable, ¿vale? Un cuadrilátero sí que es deformable, ¿vale? Si yo cojo un cuadrilátero, que sería en este caso, esta pieza se puede desplazar, se puede mover al lado y lado y demás. Claro, yo necesito hacerle refuerzos laterales, convertirlo en 2 triángulos para que sea indeformable. Por eso, si miráis estructuras, encontraréis que normalmente las formas básicas que veréis en ellas son triángulos, ¿vale? Porque son indeformables. Muy bien, por lo que es obvio que así no sirve como estructura, porque se mueve. Para hacerlo indeformable debe montarse una barra en forma de diagonal que une 2 nudos opuestos, ¿vale? Un nudo y el otro nudo sería esta, la B, ¿vale? Que no consigo dibujarla, pero esta B sería el otro nudo, ¿vale? Queda una estructura formada por 2 triángulos, con un total de 4 nudos y 5 barras. Dice, si montan las 2 diagonales, que sería esta de aquí, el sistema también será indeformable, pero estáticamente indeterminado, porque tener más elementos de los precisos para cumplir las leyes estáticas. ¿Qué pasa? Que ya tengo demasiadas piezas, es decir, la pieza ya quedaría totalmente determinada solo con una diagonal. Si pongo otra diagonal, a lo mejor no me encaja, ¿vale? Ese sería un poquito el tema. Yo puedo forzarlo a la primera posición, pero a lo mejor no puedo llegar a la segunda posición. Por eso dice lo de indeterminado. De todo sistema articulado indeformable y estáticamente determinado se denomina isoestático, ¿vale? Isoestático. Y está compuesto por varios triángulos, cada uno de los cuales tiene una barra común con su inmediato, de tal modo que su cantidad de barras B y el nodo n pues cumple esta fórmula: B es igual a 2n menos 3. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si tenemos más triángulos de los que nos toca, el sistema es indeterminado, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes. Y entonces este sistema indeterminado se llama hiperestático, ¿vale? Hiperestático. Más triángulos de los que necesito, hiperestático. Dice, en todo sistema articulado, las barras que forman el perímetro de las estructuras se llaman cordones o cabezas cuando se trata de vigas. Las barras verticales se llaman montantes y las inclinadas diagonales. Más o menos es nomenclatura, no... Esto es porque sí, ¿vale? Se podrían llamar de cualquier otra forma. De las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema articulado se consideran aplicadas sobre los nudos. Es decir, si yo aplico una fuerza sobre aquí, este punto, pues
yo lo aplicaría sobre los nudos. Y entonces sobre los nudos se traslada la fuerza. ¿Vale? Ahí sí puedo ver qué está haciendo. Es lo que vimos el otro día en el cálculo de estructura. Al calcular las estructuras, se presenta el problema de determinar las cargas que deben soportar cada una de las barras, en función de las fuerzas exteriores que actúan en los nudos. Pesos, la propia masa de las barras, si hay algún elemento que se esté moviendo y demás, ¿vale? O sea que eso lo tendremos que tener un poquito así clarificado, ¿de acuerdo? Bueno, estas dos estructuras isostáticas se calculan por separado con sus cargas correspondientes. Y al final ambas estructuras superpuestas componen la hiperestática. Es decir, yo calculo cada una de ellas porque es isoestática y una vez las tengo calculadas calculo la hiperestática. Bueno, ¿cómo se puede hacer? Es un poquito como el tema de la electricidad por métodos de nudos. Parece el rollo de Kirchhoff, ¿vale? Tú ves las fuerzas que me entran a un nudo por un lado y por el otro, miro cómo queda el equilibrio y el sumatorio se va por la otra barra. ¿Vale? Es decir, si entra una fuerza así por una barra y otra así, por esta no sale nada, por ejemplo. Si entra una fuerza así y tengo un par, me sale una fuerza vertical con una componente diagonal, es decir, un par. Y voy moviéndolo de nudo a nudo para ver cómo se está desplazando la fuerza. Es bastante chulo. Dice, es un método numérico. A ver, he perdido el hilo, disculpadme. Es un método numérico de análisis de estructuras articuladas que consiste en plantear las ecuaciones de equilibrio estático en cada nudo de la estructura. Para ello se siguen los siguientes pasos. Básicamente yo tengo que decir que todos los nudos tienen que dar 0. Es decir, si la pieza es estática, ningún nudo se puede mover. Esa es un poquito la movida esta. Entonces, como cada nudo tiene que estar en equilibrio, todas las fuerzas que entran y las que salen tienen que tener la misma magnitud y dirección. Es un poquito así. Dice, calcular las fuerzas de reacción de los apoyos mediante las ecuaciones de equilibrio de toda la estructura considerando como sólido libre. Plantear la ecuación de equilibrio para cada nudo y calcular la fuerza que ejerce cada barra sobre el nudo. La fuerza del nudo sobre la barra será igual, pero en sentido contrario. Lo que os he dicho, es decir, si me viene una fuerza en esta dirección, me tiene que venir una en el sentido opuesto. Y magnitud igual. Si me viene un par por un lado, me tiene que venir un par en sentido contrario por el otro, de la misma magnitud. Durante el planteamiento se supone que cada barra trabaja a tracción o bien compresión, y si el resultado obtenido es negativo, significa que la suposición inicial era incorrecta. ¿Os acordáis que os dije que aquí tiramos de intuición y pensamos, vale, si la fuerza va por aquí, significa que esto tirará y tal? Vale. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Nada, solo que el resultado, en vez de dar en positivo, porque el planteamiento era correcto, nos dará en negativo. ¿Eso es malo? No, no es malo. Lo único que te tienes que acordar, ¿cuál era la dirección que tú habías planteado como correcta? Porque si sale en negativo, la dirección es la opuesta y eso lo tienes que apuntar. ¿Vale? Eso, cuidado, que suele ser objeto de error en examen. Y la barra en cuestión trabaja con presión o atracción, sí, nos hemos equivocado y tal. Dado que cada nudo solo hay dos ecuaciones de equilibrio, es necesario empezar por un nudo que únicamente tenga 2 barras. Y entonces vas solucionando barras a barras todas las demás. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, ¿qué nos pasa aquí? Que aquí no hay ningún nudo que solo tenga 2 barras. ¿Qué nos pasa aquí? Que aquí tenemos un nudo que tiene 2 barras, un nudo que tiene 2 barras, y aquí podemos empezar a solucionarlo. ¿Lo veis, no? Por dónde va la movida. Como yo tengo aquí estos 2 nudos, puedo resolverlos. Y ya tengo una barra completada. Y ahora me puedo poner aquí. Y aquí tengo una barra y otra barra. Y esta no la sé. Entonces, como tengo esta y esta, solo me falta esta. ¿Vale? Y voy solucionando todo. Método de Cremona. Muy bien. El método de Cremona es la aplicación en forma gráfica del método de los nudos. Es el procedimiento gráfico más generalizado para la determinación de los esfuerzos en las barras de los sistemas triangulados, una vez conocidas, pues todas las fuerzas exteriores. Este es el típico, a ver, a mí no me gusta. El Cremona no me gusta porque era muy complejo no cagarse en un examen. Pero bueno, es un sistema gráfico como tal otro, lo dibujas y ya está. En cada nudo ha de estar en equilibrio las fuerzas exteriores en él aplicadas, así como los esfuerzos exteriores correspondientes a las barras que en el mismo concurren. El conjunto de fuerzas mencionadas debe constituir en cada nudo un polígono cerrado. Es decir,
si yo tengo esta fuerza por un lado y esta, me tiene que cerrar el polígono. Es decir, todo tiene que volver al mismo punto. Y si tengo una fuerza para aquí y otra para aquí, la resultante tiene que ir en el sentido opuesto de la suma de las otras dos fuerzas. Entonces me cierra el polígono y así con todo, ¿vale? Es decir, si me está llegando una fuerza por aquí y otra por aquí, me tiene que unir por aquí. Jugamos así, jugamos a un método de cerrar las líneas de fuerza. Y bueno, esto sería un poquito la ecuación, ¿no? Que tengo una fuerza 0, una fuerza 1 y una fuerza 2. Entonces la fuerza 2, pues por aquí baja una componente de 7 y por aquí una de 8. Entonces tengo una de 10 y tal. Y voy haciéndolo, ¿vale? Muy bien. Entonces básicamente me llevo las fuerzas del infinito y por aquí saco las fuerzas. No me centraré mucho en esto, simplemente decir que esto es un método gráfico, ¿vale? Y como un método gráfico necesitaremos herramientas para trabajarlas, pues como cualquier método gráfico, regla, escuadra, cartabón y demás, y compás, ¿vale? Entonces, si nuestra premisa es correcta, nos saldrá en la dirección correcta. Si nuestra premisa es equivocada, la forma geométrica saldrá en la dirección opuesta, ¿vale? Pero nos enseña exactamente la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Vale, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo bien? Se dibuja en primer término la armadura reducida a sus ejes. Es decir, dibujo la armadura de lo que estoy haciendo, ¿vale? De la forma más simple posible. Representando también las fuerzas exteriores relacionadas y aplicadas en los nudos. Y voy a numerar todas las barras. Pues la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. ¿Vale? Y una vez lo tenga, paso al de esto. Se construye un polígono de fuerzas exteriores, cargas y reacciones de apoyo. Y las pongo de forma correlativa, es decir, en el mismo orden que se encuentra la estructura. ¿Vale? Pues 0, 1 y 2. ¿Vale? Así como las reacciones A y B. Se trazan luego los polígonos de fuerzas, ¿vale? Que ya lo he hecho. Empiezo por los polígonos de las fuerzas en sí mismas. ¿Vale? Y por los extremos de cada una de las barras. Entonces, empiezo por donde solo hay dos barras y empiezo a solucionar. Pues tengo un polígono de fuerzas. Recordad que las fuerzas solo pueden ir en el sentido de la barra. Es decir, por aquí solo puede moverse una fuerza en el sentido longitudinal de la barra. No puede moverse una fuerza... Es decir, una fuerza así no se puede mover por esta barra. ¿Vale? Porque no hay sección para moverla. Lo que sí que se puede mover es un par. ¿Vale? Se trazan luego el polígono de fuerzas, tal... Y completa la figura de Cremona, pues en esta se relaciona con la estructura aplicada con las cargas y tal. Y los segmentos correspondientes a las barras de la armadura son recíprocos a los valores de las tensiones. Y hay que averiguar si se trata de compresión o tracción al recorrer el polígono relacionado con un nudo en el sentido indicado por las fuerzas conocidas. Es decir, tengo que ver si las líneas van para adentro o van para afuera. Entonces, si van para adentro, tengo compresión. Si van para afuera, tengo una dilatación o estiramiento, ¿vale? Después nos vamos al... dice, ¿qué pasa con las barras libres? Las barras que no tengan ningún punto de apoyo, cualquier fuerza aplicada sobre ellas hará que se muevan. A menos que las fuerzas no estén en equilibrio. O sea, que esa barra tiene que tener todas las fuerzas en equilibrio, porque estamos hablando de estática. Aquí estamos hablando de estática. Aquí todo tiene que estar en equilibrio. Una barra libre tiene que tener todas las fuerzas. ¿Qué? Bueno, método de Ritter. Dice, el método de Ritter se caracteriza porque determina aisladamente el esfuerzo de una barra sin necesidad de averiguar los demás. ¿Vale? Es decir, yo digo, quiero saber esa barra, ¿qué hace? El resto me dan igual, ¿vale? Un supuesto, por ejemplo, en el que se quiere averiguar el esfuerzo de una barra F en el sistema de la figura 5, ¿no? Pues quiero saber la barra F, creo que es esta. ¿Cuál es? No, la barra F2. F2. Quiero saber el esfuerzo que hay en esta barra, ¿vale? Sabiendo las fuerzas. Y si se considera que queda suprimida la parte derecha, el equilibrio tal. Tomando los momentos de todas las fuerzas, los sumo y claro, tengo que ver que todo dé 0, ¿vale? Es decir, el momento que haya en C menos la fuerza que haya en C por la H, pues tiene que dar 0. ¿Vale? Todo esto tiene que dar 0 al final.
Y entonces resuelvo la fórmula y me da la ecuación. Bueno, vigas de cordones en paralelo, pues nada. No puede aplicarse el método Ritter porque las otras dos barras afectadas por el corte se cortan en el infinito. Vale, si son barras paralelas no puedo porque las barras se cortan en el infinito. Y como se cortan en el infinito, no puedo aplicar este sistema. Se me va. ¿Vale? En definitiva, el esfuerzo constante es anulado por la componente del D. Entonces no me sirve. ¿Vale? Por lo tanto, no puedo transmitir fuerzas por aquí. Venga, vamos a ver ahora lo que es una armadura. ¿Vale? Dice, la armadura es uno de los tipos más importantes de estructuras empleadas en ingeniería y arquitectura. Proporciona una solución práctica a la vez que económica a muchos problemas de ingeniería, especialmente en los proyectos de puentes, cubiertas y vigas principales de edificación, sobre todo cuando hay que salvar grandes distancias con una estructura de peso reducido. Una armadura consiste en una serie de elementos rectos o barras conectados entre sí mediante juntas o nudos. ¿Vale? Estructura con juntas o nudos. En la figura 7A pues se presenta una armadura típica, ¿de acuerdo? Aquí tendría los diversos nudos. Y en la figura 7B, por ejemplo, no hay una barra AB. No hay una barra AB, sino que tengo una barra AD y una barra DB. No, hombre, no. Las estructuras en la práctica se erigen como varias armaduras reunidas para formar un armazón tridimensional, ¿vale? Es decir, esto sería una armadura, pero el armazón tridimensional es cuando tengo no solo longitud y ancho, sino también alto. Tengo las 3 dimensiones del espacio, ¿vale? El proyecto de cada armadura se hace de modo que soporte aquellas cargas que actúan en su plano. ¿Por qué? Porque las cargas que no actúan en mi plano me importan poco, ¿vale? Lo que no puedo tener es momentos que me tuerzan la pieza. Por consiguiente, puede considerarse como si fuera una estructura bidimensional, ¿vale? Cada parte de la estructura es como una estructura bidimensional, ¿vale? Y que cada una aguanta su carga. Y ya está. Dice, en general, las barras de la armadura son delgadas y pueden soportar solo pequeñas cargas laterales. Todas las cargas, por consiguiente, deben aplicarse a los nudos y no a las propias barras. Es decir, la carga de la estructura se aguanta en las barras. Se aguanta en los nudos, no en las barras. ¿Vale? El objetivo es que la barra en sí no resista, sino que sea el nudo el que resista y transmita las fuerzas de forma longitudinal por las barras, que esos sí que pueden aguantarlo bien. Dice, cuando ha de aplicarse una carga concentrada entre dos nudos o cuando la viga armada ha de soportar una carga repartida, como en el caso de la armadura o de un puente, se debe adaptar un sistema de peso que mediante empleo de tirantes o vigas transmita la carga a los nudos, ¿vale? Yo me monto unos tirantes y unas vigas que lo que van a hacer es llevarme la carga a los nudos, que es donde van a aguantar esas fuerzas. Claro, es decir, el cable solo funciona a tracción y obviamente si comprimo el cable se va a deshacer. Claro. Entonces yo tengo que poner todas las fuerzas de tal forma que ese cable siempre esté en tensión, ¿vale? Porque si estuviera en compresión pues no me aguantaría nada. Se supone también que los pesos de las barras están aplicados a los nudos, de forma que la mitad del peso de las mismas se aplica a cada uno de los nudos, ¿vale? La mitad del peso a una barra, la mitad del peso a la otra barra. Digo, al otro nudo, perdón. Aunque realmente las barras están unidas mediante conexiones soldadas, normalmente. Se sigue usando todavía el roblonado, esto lo he visto todavía. Aunque se acostumbra a pensar que las barras están unidas mediante un pasador. Por consiguiente, las fuerzas que actúan en cada extremo de una barra se reducen a una fuerza única, sin que aparezca un par, ¿vale? Aunque esté soldado, consideramos que es como un pasador y ya está. El roblonado, creo que ya lo he explicado varias veces, pero lo vuelvo a explicar, es cuando unimos dos piezas metálicas con otra pieza metálica más que vamos a introducir entre las dos a una temperatura elevada y que golpeando esa pieza vamos a deformarla. Debido a que está caliente, está dilatada. Cuando esa pieza se enfríe, se contraerá. Con lo que si hemos dejado la pieza suficientemente apretada contra las otras dos, a base de darle golpes en los extremos, va a contraerse aún más y va a unir más esas dos piezas. Sí, es un remache a lo bestia, correcto. Sería un remache a lo bestia. Vale.
Por lo tanto, las únicas fuerzas que se supone que están aplicadas a cualquier barra de una armadura están constituidas por una sola fuerza en cada extremo de la barra. Ese sería el concepto con el que trabajaremos. Bueno, estos son tipos de puente. Tenemos la Pratt, la Howie, que no sabía que existía la Howie, la Fink, la otra Pratt, ¿vale? Diferente. Otra Howie, otra Warren, la Baltimore y la Bikaka, ¿vale? Tenemos diversas formas de unión. Si vais a si vais a estaciones de tren, seguramente en las uniones de las vigas arriba veréis roblonados. Y seguramente entre vía y vía os podéis encontrar algunas uniones con roblonado. Bueno, vamos a las armaduras simples. Dice, se va a usar como referencia, a modo de ejemplo, la armadura de la figura 10A, constituida como 4 barras conectadas mediante pasadores A, B, C y D, ¿no? ¿Vale? La A, B, C y D, 4 conectores, 4 pasadores, ¿vale? La de la 10, B, es rígida. ¿Por qué? Porque tiene forma de triángulo. Al tener forma de triángulo no se puede deformar. Si tenía forma de cuadrado, sí. Forma de triángulo no se puede deformar. Este procedimiento puede repetirse tantas veces como se desee y la armadura resultante será rígida si cada vez que se añaden 2 nuevas barras se unen a 2 nudos ya existentes. Es decir, si formo un nuevo triángulo, ¿vale? Tengo un triángulo, tengo otro triángulo, esta estructura es rígida. Tengo otro triángulo, esta estructura es rígida. Otro triángulo, rígida. Otro triángulo, rígida. Otro triángulo, rígida. Y esta no. Esta no es rígida. ¿Por qué? Porque en vez de conectarse a 2 nodos contiguos, me he ido a otro nodo. Esto ya no es rígido, señores. Esto va a dar un poquito por saco, ¿no? ¿Esto se va a mover? ¿Esto se va a mover o no? Espérate. Que a lo mejor me he pasado de listo. ¿Esto se va a mover? Oh. Creo que no se va a mover, ¿eh? Tengo dudas. Si la figura D se va a mover o no. No debería, ¿no? No lo dice, ¿no? Aquí. Estoy leyendo esto un momentito. La armadura de la figura 10 tiene más barra y un nudo más. Tiene en total 5 barras, 4 nudos. Cada vez que se añaden tal. No lo explica. A y F son rígidos, sí, pero el G. A mí el que me molesta es saber si el G es rígido. Entiendo que debería ser rígido, porque aunque no tenga una línea aquí, como todo lo demás es rígido, él es rígido en sí mismo. Porque se ha unido a 2 nodos originales. Creo que es rígido. Me lo rigidiza el resto del sistema. Vale, muy bien. Venga, armaduras tridimensionales. Se denomina armadura tridimensional a la estructura obtenida de unir varias barras por sus extremidades para formar pues, una configuración en el espacio. Tridimensional. Tiene que ser tridimensional. Ya no puede ser solo en un plano. Claro, realmente forma un triángulo. Sí, eso lo he pensado después. Es que me he ido de listo, ¿sabes? Claro, si el A estuviera aquí... Si el A estuviera aquí y aquí hubiera otro punto, es decir, si esto hiciera... A ver si lo puedo dibujar. Si hiciera esto a otro punto, G y F, entonces sí que sería móvil. Sí que se podría mover, pero así tal y como está, no. Dice, una armadura tridimensional rígida elemental consta de 6 barras unidas por sus extremidades, formando las aristas de un tetraedro A, B, C y D, como se ve en la figura 11. Añadiendo 3 barras a la vez a esta configuración básica como AE, BE y CE. AE, no, BD, BD y C. Vale, son estas de arriba. Tal. Se aplican nudos separados ya existentes que se unen a un nuevo nudo que puede obtener una estructura rígida más grande que se define como armadura tridimensional simple. ¿Vale? En general, contando el número de barras B y el número de nudos N, cada vez que se añaden 3 barras, se incrementa una unidad el número de nudos, cumpliéndose por la siguiente relación.
Buenas y bienvenido. Bienvenidos aquí al club. Dice, si una armadura tridimensional tiene que estar completamente ligada y si las relaciones en los apoyos han de ser estéticamente determinados. Los apoyos deben consistir en una combinación de esferas, rodillos, rótulas que proporcionen 6 reacciones desconocidas. Bueno, lo tengo de hace tiempo. Esa musiquita la tengo de hace mucho tiempo. Ya luego la pongo. En caso de una armadura tridimensional, siempre que se tengan n nudos, la formulación de las condiciones de equilibrio en cada nudo proporcionará pues 3 ecuaciones. Una para X, una para Y y una para Z, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que equilibrar todo esto. Vale, nos vamos a los pórticos. ¿Vale? Pórticos. Casas de Initial D, correcto. Se usa el término pórtico para referirse a una estructura formada por una viga y 2 columnas. Esa canción tiene que ver con cuando veíamos las emisiones de SpaceX. Rígidamente unidas entre sí, de modo que al sufrir deformaciones los 3 elementos no varía el ángulo que forman en sus uniones. Los pórticos pueden ser articulados o empotrados, según lo sea la base de los pies en la columna, ¿vale? Una longitudinal, otra longitudinal, y entonces esta que quedaría en esta dirección, ¿vale? Y entonces, pues esto sería un pórtico. Entonces, si yo aplico una fuerza, pues claro, tengo una carga repartida con un momento y entonces no se mueve. El cálculo de los pórticos depende además de que sean articulados o empotrados, de la rigidez, la resistencia a la deformación de la viga y las columnas. Si la viga fuese infinitamente rígida, no se deformaría y por consiguiente sus uniones con las columnas no sufrirían ningún giro. Claro, eso es imposible, es decir, es imposible. Siempre se nos va a deformar un poco. Tendremos deformaciones elásticas si no superan el punto de fluencia y tendremos deformaciones plásticas si lo superan. Eso lo tenemos que comprobar. Y eso lo tenemos que ver cuando estemos analizando la ecuación. Muy bien. Esto sería exageradamente lo que haría realmente una viga sometida a un esfuerzo. ¿De acuerdo? Dice, si la viga no es infinitamente rígida, pero sí lo son las columnas, estas no se deformarán y la viga sí, pero de tal modo que sus uniones con las columnas no giran debido a la rigidez de estas, por lo que la viga trabajará como si estuviera empotrada en las columnas y estas, además de la compresión, pues tendrán una flexión. ¿Vale? Sería un poquito esto. Tendremos una compresión y una flexión. Pues tendremos este momento transmitido de esta manera. Que el momento tiene una parte en positivo. Bueno, da igual como... Imaginemos que fuera el eje de coordenadas fuera en esta dirección. Pues tendríamos una compresión, bueno, un momento en negativo y después 2 momentos en positivos, que nos lo entregarían directamente a estas fuerzas de reacción que nos están dando las barras, ¿vale? Esto es el caso real, ¿vale? Este sería el caso real, ¿vale? Tenemos 2 posibilidades también en este caso, dependiendo cómo sería la forma, ¿vale? Si compensa o sobrecompensa. En la práctica se presenta generalmente el caso de que ni la viga ni las columnas pueden considerarse infinitamente rígidas, por lo cual los nudos de unión giran un poco. Según sean de rígidas la viga y las columnas, pues se presenta un caso intermedio, pues entre los dos o el final, ¿vale? Que básicamente nos distribuye las fuerzas y los momentos de esta manera, ¿vale? Fijaos que las reacciones, en la primera las reacciones son muy sencillas, solo tenemos la reacción de aguantar los pesos. Pero aquí abajo tenemos reacciones laterales y tenemos reacciones verticales, es decir, la viga por abajo intenta abrirse. Si se rompiera la unión con el suelo, la viga se rompería abriéndose, ¿vale? Bueno, muy bien. Después tenemos la resistencia y transmisión de esfuerzos. Muy bien. Dice, las máquinas son estructuras proyectadas para transmitir y modificar fuerzas, tanto si son herramientas sencillas como si incluyen complicados mecanismos. Su fin primordial consiste en transformar unas fuerzas de entrada en otras fuerzas de salida, ¿vale? De unas fuerzas de entrada, fuerzas de salida. En el caso de máquinas más complicadas será necesario generalmente utilizar varios diagramas de sólido libre. Es decir, aquí ya empezamos a complicarnos. Y posiblemente resolver algunas ecuaciones simultáneas. Lo mejor, entrar a simuladores. Que afectarán a diversas fuerzas internas. Los sólidos libres deben escogerse de modo
que incluyan las fuerzas de entrada y las reacciones frente a las fuerzas de salida. Y dice, además, aunque es aconsejable comprobar si el problema es determinado antes de intentar resolverlo, porque si es indeterminado tenéis más incógnitas que ecuaciones, que entonces ya no sabréis por dónde va el tema, no tiene objeto discutir la rigidez de una máquina, ¿vale? Eso es como bastante importante. Una máquina incluye piezas móviles y debe ser, por consiguiente, no rígida. Es decir, una máquina, por definición, tiene que poder moverse. Por lo tanto, la suma de fuerzas y tal y cual es que no va a dar cero. Que habrá movimiento, seguro que habrá movimiento en la máquina. En algún momento tendremos movimiento. Vale, dice, en los siguientes apartados se describen los fundamentos de los principales elementos que se usan para la transmisión de esfuerzos. Por otro lado, en la transmisión de movimiento y de esfuerzos, junto a una estructura resistente, una máquina necesita un aparato motor que le transmita fuerza, que le transmita movimiento, que le transmita momento, si queréis decirlo así, que le permita transmitir movimientos y realizar los trabajos para los que ha sido diseñada. El motor podemos ser nosotros, es decir, podemos ser nosotros aplicando una fuerza sobre unas tenazas, o podemos ser nosotros aplicando una fuerza o sobre un elemento que gira, o puede ser un motor térmico, o puede ser un motor eléctrico, o puede ser cualquier cosa, ¿vale? En estos sistemas empleados para transformar los movimientos en esfuerzos son llamados transmisiones, ¿vale? Si yo le meto un esfuerzo a una pieza y ésta se mueve y me transmite el movimiento, lo que tengo es una transmisión. Yo aplico una fuerza, se convierte en un esfuerzo, se convierte en un movimiento, transmisión, ¿vale? Venga, vamos a hablar de los engranajes, que yo creo que es el más conocido. Dice, los engranajes son mecanismos destinados a transmitir potencia y movimiento entre los diferentes elementos de una máquina. Además, los engranajes también nos dirá una cosa, los engranajes son para movimientos normalmente, aquí no me pilléis, que sé que alguien dirá, esto no es cierto. Para movimientos un poquito más lentos, pero que requieran mucha fuerza, al menos en máquinas grandes, ¿vale? Una máquina que requiera un movimiento muy robusto usará engranajes. Vale, un engranaje es un conjunto de ruedas dentadas cuyos dientes se encajan entre sí, de tal manera que al girar una de ellas arrastra a la otra. Vale, después una cosa, dos engranajes conectados entre sí giran en sentido opuesto, es decir, este engranaje se gira en este sentido y este engranaje gira en el sentido opuesto, ¿vale? Claro, depende de la relación. Ya, pero es que si me puedo ahorrar un engranaje uso una correa, que es más barata y más fácil de cambiar. Y aquí depende un poquito del tema, ¿vale? No estoy hablando solo de motores, estoy hablando de máquinas, ¿vale? Para precisión, alta precisión, engranajes, menos precisos. Por ejemplo, raro tendré que tenga una correa con el árbol de levas, por ejemplo, en un motor térmico, respecto con el cigüeñal. Normalmente ahí tendré una unión por engranajes, pero con la bomba de agua dulce, pues una correa. Porque las correas patinan, claro, porque las correas patinan. Bueno, pero hay correas dentadas, también, pero vamos al lío. Desde la antigüedad se han utilizado engranajes como sistema de transmisión, aunque su forma y los materiales empleados de construcción han evolucionado. Hay engranajes de madera, hay engranajes metálicos de todos los tipos, tamaños y colores, hay engranajes de productos cerámicos, hay engranajes de productos plásticos, orgánicos, por lo tanto hidrocarburos. Dice, al principio se construían en madera, pero hoy en día los materiales más usados son principalmente metales y plásticos, siendo de uso común en todo tipo de máquinas y aparatos. En los relojes, si tenéis un reloj de correa, un reloj de pila, y no es digital, seguramente tengáis algún engranaje que otro ahí dentro del reloj. De características de los engranajes. Para transmitir movimiento y fuerza mediante engranajes es necesario emplear como mínimo 2 ruedas. Esto es curioso. Por ejemplo, si pusiéramos una rueda aquí conectada, el sistema no se movería. Entre estas dos, no se movería el sistema. Dentallas cuyos dientes tengan la misma forma y tamaño, de manera que puedan encajar entre sí, como se muestra tal. Vale. Otra cosa, si son de diferente tamaño las dos ruedas, lo que harán es cambiar la relación de giro entre ellas. Eso también es otra cosita que ya veremos si nos lo explican. El sentido de giro. En los sistemas de engranajes se invierte en cada unión con engranaje. Si yo quisiera transmitir el mismo sentido de giro, tendría que poner otro engranaje por aquí abajo.
que no me permite. Pues por aquí abajo tendría que poner otro. Entonces tendría el mismo sentido de giro. Mismo módulo, correcto. Vale, dice, en un sistema de engranajes se suele dominar la rueda a los engranajes de mayor diámetro y se emplea el término de piñón para designar un engranaje más pequeño, ¿vale? Ruedas los grandes, piñón los pequeñitos, ¿vale? Cuando un piñón mueve una rueda, el sistema es reductor de velocidad. ¿Por qué? Porque por cada vuelta de la rueda yo necesitaré muchas vueltas del piñón. Al revés, si yo tengo una rueda que me mueve un piñón, por cada vuelta de la rueda el piñón dará muchas vueltas. ¿Vale? Yo creo que esto es claro, ¿no? Esto lo vemos más o menos todos. Bueno, ¿qué es la relación de transmisión? A la expresión relacionada velocidad tal de una rueda motriz con respecto a la velocidad n2 de la rueda arrastrada. Pues la relación de transmisión es la rueda arrastrada partido por la rueda motriz. ¿Vale? Fácil. Una transmisión simple se caracteriza porque el movimiento se transmite directamente entre dos ejes por medio de dos ruedas dentadas. Yo tengo dos ruedas, tengo dos ejes, hago girar uno y me sale otro. ¿Vale? En este caso, la relación de transmisión pues, se puede explicar pues, según la relación de diámetros. Yo sé el diámetro de uno, sé el diámetro de otro, y entonces cómo de grande es una respecto a la otra. Y me sale la relación de transmisión fácil. ¿Por qué? Porque los dientes han de ser iguales. Acordaos, los dientes han de ser iguales. Si no, no me vale. Como se ha indicado, los dientes de ambas ruedas han de ser de la misma dimensión para que encajen bien entre sí. ¿Vale? Quiero decir, hacerlo bien esto. Es lógico que el número de dientes sea proporcional al diámetro de la rueda. También, esto es importante. Se pueden llegar a montar en motores, por ejemplo, motores de arranque con diversos números de dientes. Pero claro, ¿qué tendrá que pasar? Que el piñón tendrá que ser de diversos tamaños. Claro, si lo alimentamos de la misma forma, si según cómo lo hagamos, a lo mejor la velocidad de arranque que nos dé un motor de arranque u otro será diferente, y ahí a lo mejor tenemos un poquito de tema. Si queremos más velocidad de arranque, querremos un motor de arranque que tenga un Bendix más grande, con más dientes. En definitiva, bueno, la relación de transmisión también se puede expresar en función del número de dientes de las ruedas, ¿vale? Pues 20 dientes, 15 dientes, 18 dientes, lo que sea. Esto es muy usado por los ciclistas. Tengo una relación de 18 dientes. Vale. 18-14, 18-12. Y así ven en la reducción. ¿Vale? En la figura 16, pues enseña una relación de transmisión compuesta. Yo tengo un 1 que me transmite a un 2. Este 2. Esta rueda, la 3, gira a la misma velocidad que la 2, ojo. La 3 gira a la misma velocidad que la 2. Sí. Y entonces la 4 se va conectada con la 3. ¿Vale? Fijaos que esto es un multiplicador. Yo he cogido el 1. No, es una reductora. Perdón, es una reductora en este caso. Y aquí tengo... Sí, es una reductora. La 1 me mueve la 2, que hace que gire mucho más lento. La 3 me hace que gire... Esto básicamente es una transmisión para tener mucho par por vuelta. Es una reductora. Si fuera al revés, yo muevo la 4, pues la 1 iría a toda hostia. ¿Vale? Ya está. Clasificación de los engranajes. Pues dependiendo de dónde están los dientes. ¿Vale? ¿Es una reductora y además mantiene el mismo sentido? Sí, además mantiene el mismo sentido. Es una reductora que mantiene el mismo sentido. Vale, ok. Situación de los dientes. Pueden ser engranajes exteriores, que serían los que tienen los dientes fuera del objeto, o engranajes interiores los que los tienen dentro. Ya está, esto es fácil. Este es exterior, este es interior. Easy. ¿Vale? Después tenemos la forma de los dientes, que podemos tener varias formas de dientes. Tenemos los que tienen los dientes rectos. ¿Vale? Dice, los dientes tienen forma rectilínea y se distribuyen paralelos al eje de la rueda dentada. Básico. De las figuras del interior muestran engranajes de dientes rectos. Los engranajes helicoidales son aquellos cuyos dientes están dispuestos siguiendo una trayectoria de la hélice que rodearía un cilindro. ¿Vale? En la figura 18 se muestran ejemplos de los helicoidales. Estos son los helicoidales. ¿Vale? Los rectos, no sé. Ah, las figuras anteriores. Sí, las anteriores. Esos
Usar un aparato si se creen lo más. Vale, ok. Dice, dentro de los engranajes helicoidales se distinguen entre engranajes en forma de V que se emplean para compensar el esfuerzo lateral que suelen estar sometidos los engranajes. ¿Vale? Recordad una cosa, los engranajes laterales con los que tienen movimiento lateral y tal, pensad que cuando tenemos un esfuerzo, bueno, una fuerza que nos mueve un engranaje, siempre habrá una intención de estos engranajes de moverse en direcciones que no nos interesan. Para evitar que se muevan necesitaremos usar cojinetes axiales, necesitaremos ponerle sistemas para evitar que se muevan hacia posiciones que no queremos. Snob, vale, los pijos. Vale, es que pensaba que había escrito son y se te había ido una N por ahí o algo así. Vale. Después tenemos los engranajes cónicos, que son estos que estamos viendo aquí, ¿vale? Engranajes cónicos. ¿Vale? Tal como demuestra la figura 19. El engranaje cónico responde a un engranaje de dientes rectos, pero también los hay de distribución helicoidal. ¿Vale? Después, según la forma del engranaje, dice, hasta ahora, pues las figuras ilustrativas, pues, eran engranajes cilíndricos. Este tipo de engranajes responden por lo general a proporciones cilíndricas de una parte de la serie de dientes, que lo tendremos tallados en la periferia. Podría ser cuando tecleo... Vale. Dice, los engranajes de tornillo sin fin, este es un tornillo sin fin, ¿vale? Este es un tornillo que está girando. Son un caso particular dentro de los engranajes helicoidales. En lo que es piñón es un tornillo de rosca helicoidal, pues tal y como es en la figura 20. El número de hélices del tornillo que hace contacto simultáneamente con los dientes de la rueda dentada se las denomina entradas y es equivalente a efectos de cálculo al número de dientes que tendría el piñón. Pues si está tocando 4 dientes, 5 dientes, 8 dientes o lo que sea, ¿vale? El sinfín también puede engranar el interior de una tuerca y da lugar al mecanismo denominado husillo tuerca. El husillo tuerca es el que vimos en el micrómetro. No sé si os acordáis del aparato de medida micrométrico que vimos en temas anteriores, ¿de acuerdo? Otro caso particular del engranaje recto es el engranaje cremallera. Este es muy usado en las bombas de inyección de los motores, la cremallera del motor. No sé si habréis escuchado alguna vez la cremallera de la bomba, mejor dicho, la cremallera de la bomba. Yo tengo aquí aplicado una palanca, más gas o menos gas, y al girar esta rueda dentada me mueve una cremallera que a su vez abre o cierra la entrada de combustible a la bomba, básicamente. ¿Vale? El engranaje cremallera tiene una especial particularidad de transformar un movimiento de rotación de un eje en desplazamiento longitudinal de una barra. ¿Vale? Eso está bastante claro. Venga, transmisión de potencia con elementos flexibles. Todo esto era rígido, ahora tenemos elementos flexibles. Dice, la transmisión de potencia entre ejes se puede llevar mediante diversas formas. Además de los engranajes, son comunes los elementos flexibles, como correas y cadenas. Esto permite transmitir potencia de ejes que están separados, otorgando flexibilidad en la colocación de maquinaria impulsora y accionada. ¿Vale? Dice, tenemos transmisión por correas. Dice, la transmisión por correa, en su forma más sencilla, consta de una cinta colocada con tensión en 2 poleas. Tenemos 2 poleas. Y básicamente una cinta colocada en tensión. Tiene que estar tensionada. Si está suelta, si está floja, no va a darnos. Normalmente lo que ponemos adicionalmente es un elemento tensor. ¿Vale? Es un elemento que aplicará tensión a la cuerda, ¿vale? A la hora de montarse. Y al moverse la cinta correa transmite energía desde la polea motriz a la polea movida por medio de rozamiento que surge entre la correa y las poleas. Problema de las correas. Típico problema que estoy harto de verlo. Ponerle un lubricante en la correa. Esto, señores míos, no tiene que resbalar, por favor. Para solucionar este problema en situaciones donde haya ambientes oleosos y demás, podemos usar correas dentadas, que ayudan un poquito al grip de la correa. Pero bueno, en la figura 22 pues se ven un poquito los elementos. Nada, lo típico. Aquí nos jugaremos según la velocidad angular de las ruedas, pues dependerán de su diámetro. Ya está. El análisis de las fuerzas que producen en la correa se centra en el paso de estas por las poleas, ya que es donde más esfuerzos se producen. Tomando como referencia el fragmento de correa mostrado pues, en la 23, tenemos
una tensión por un lado, una tensión por el otro, la fuerza que le aplicaremos, la normal y demás, ¿vale? Y ahí calcularemos la fuerza que tienen que aportar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que las correas suelen tener un aguante a la tensión a la que las sometemos. Y si nos pasamos, podemos romper la correa. Y por eso tenemos que coger correas que estén adaptadas a las fuerzas que les vamos a someter. Normalmente, cuanta mayor sea la velocidad de giro, más tensiones tendrá la cuerda. Esto, yo vi, por ejemplo, un error de cálculo y una compra de correas que no estaban preparadas para la tensión a la que las sometíamos. Entonces, bueno, se tuvo que comprar correas nuevas, básicamente. Durante la transmisión del movimiento, en un régimen de velocidad uniforme, esto es importante, el momento producido por las fuerzas de rozamiento en las poleas será igual al momento motriz en el árbol conductor. Ese sería el caso ideal, ¿vale? El esfuerzo que me esté dando por un lado se tiene que ir por el otro, porque aunque se mueve la correa, la situación es estática, ¿vale? Es decir, no cambia de velocidad. Es un poquito la jugada. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí. Es decir, la energía que me entra a la cuerda tiene que ser exactamente igual a la que se va de la cuerda. Bueno, a la correa, perdón. La transmisión por correas, en comparación con otras transmisiones mecánicas, presenta estas ventajas. Posibilidad de unir el eje motor y el eje que soporta la carga a distancias relativamente grandes. Importante. Funcionamiento suave, sin choques y silencioso. Discutible. Facilidad de ser empleada como fusible mecánico. ¿Por qué? Porque a mí me da igual que se rompa la correa si salvo el motor térmico. Es decir, la correa me vale, ponle a lo sumo, correas caras, yo qué sé, 200 euros, 300 euros. Correas de verdad. El motor térmico a lo mejor me está valiendo unos 200.000 euros. Según qué aparatos. Pues sinceramente, que se rompa la correa, ¿sabes? Debido a que presenta una carga límite de transmisión, valor que, de ser superado, produce el resbalamiento entre la correa y la polea. Y entonces, pues, deja de funcionar, básicamente. El diseño suele ser sencillo, aunque hay muchos diseños, muchas formas. El costo inicial de adquisición o producto relativamente bajo. Es más, seguramente veréis que tendréis guardadas varias si vais a un taller mecánico. Problema que yo veo. Se guardan muchas veces porque, es que me han vendido 5 y compro 5 y las guardo durante años. Y se rompe la primera, no solo por desgaste, sino también por el endurecimiento del propio caucho de la correa. Ese caucho está en mal estado. Cojo la segunda. La segunda no la he usado nunca, pero ¿cómo va a estar el caucho? El caucho va a estar deteriorado como estaba el caucho de la primera. Entonces, si la primera me duró 5 años, la segunda a lo mejor al año siguiente la tengo que cambiar. Claro, la segunda está reseca. Cuando coja la tercera me va a petar en un mes. Y la cuarta ya ni te cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que primero, se nos irán rompiendo. Y segundo, cuando crea que me queda poco stock, no es que me quede poco stock, es que ya no tengo stock de esas correas. Seguramente estén a punto de petar todas. Normalmente cuando me pete una, si me peta por causas, entre comillas, naturales de la correa, es posible que las otras estén listas para sentencia. O sea que comprar solo una más una de recambio, como aquel que dices. Necesitamos. Y cuando se nos rompa la primera, pillar ya la siguiente. Y de los inconvenientes principales, pues son grandes dimensiones exteriores, inconstancia de la relación de transmisión cinemática, porque no son tan exactas como un engranaje. Pérdidas de potencia por fricción, normal, porque es el método que usan. Y la vida útil de la correa, pues relativamente más baja que la del motor, obviamente. Venga, tenemos las correas trapezoidales, ¿vale? Que son las que tienen esta forma. A diferencia de las correas planas, su sección transversal es un trapecio. Esta forma es un artificio para aumentar las fuerzas de fricción entre la correa y las poleas que interactúan. ¿Por qué? Porque como puede meterle más fuerza, básicamente aquí lo que voy a conseguir es una normal mayor. Y al tener una normal mayor, aumentaré la fricción. Y además puedo meterle fricción en los canales, en el canal lateral, por lo que me va a generar más agarre, ¿vale? Y ya la más bestia sería la trapezoidal dentada, que aún aumenta más la normal, ¿vale? Que posibilita un mayor ajuste a radios de polea menores, más pequeños, ¿vale? Las correas trapezoidales se fabrican usualmente en tela y con refuerzo de cordón.
generalmente de algodón, rayón o nylon, y se impregnan de caucho, que es lo que se va a secar y se va a romper. ¿Vale? Es el caucho lo que se romperá. Se usan con poleas ranuradas de sección similar o distancias entre centros más cortas. ¿Vale? Venga. Transmisión por cadena, que también es flexible. Recordad, cadena también es un sistema flexible. De otro sistema que se utiliza en transmisiones entre ejes paralelos es la cadena, que se puede usar junto a los engranajes rectos. Ventajas de la cadena es que se puede reparar. Rompo un eslabón de la cadena y lo vuelvo a unir. Y puedo tener eslabones preparados para la reparación. ¿Vale? En la figura 25A es un ejemplo de transmisión con cadena. ¿Vale? Es más complejo y demás. Bueno, ahora veremos. Los rozamientos de los sistemas de transmisión flexibles puestos hasta ahora son también válidos en este tipo de transmisiones. Una normal mayor se puede decir que no es una cosa tonta. Que las cadenas como mecanismo de transmisión son utilizadas para transmitir potencia a bajas velocidades. Por ejemplo, una bici. Entre sus ventajas se encuentran que no sufren alteración con el tiempo, a menos que no se oxiden, pero estas sí que se pueden lubricar, ¿vale? Estas sí que se pueden lubricar. ¿Por qué? Porque realmente por dentro lo que hay es una unión dentada, que no es que esté friccionando con la cadena, es que la está cogiendo y la está moviendo, ¿vale? También pueden operar a altas temperaturas, otra ventaja más. Una transmisión por cadena impone menos carga en los cojinetes de los ejes que las transmisiones por correa. Esta disminución de la carga reduce el mantenimiento de los cojinetes. Los cojinetes me van a durar más, ¿vale? Lo mismo que las pérdidas por fricción también son menores. Por contra, la cadena, al ser metálica, pesa más que las correas, lo que puede suponer un inconveniente. Por ejemplo, si quiero una transmisión ligera, pues no me va a servir. Y a lo mejor si quiero una transmisión que me haga de fusible, pues a lo mejor la cadena le va a costar un poco más romperse. Vale, metales empleados, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña revisión de los metales que habíamos comentado en temas anteriores, ¿de acuerdo? Recordad que hicimos varios temas de metales, ¿vale? Entonces, vamos a ver los materiales. Dice, de la selección de los materiales de los procesos utilizados en la fabricación, un aspecto a tener en cuenta en el diseño de cualquier pieza de las máquinas. Dice, la resistencia y rigidez son factores clave, ¿vale? Es decir, cuando estuvimos hablando en temas anteriores, en temas anteriores de esto, hablamos, por ejemplo, de la rigidez de los materiales y demás, ¿vale? Dice, últimamente se está considerando también la facilidad de reciclaje, ¿vale? Esto es algo nuevo, que antes no se tenía tan en cuenta, pero ahora sí. Ventaja, metales son elementos fáciles de reciclar, o sea que, fantástico, son buenos, bonitos, baratos. Es decir, tenemos un material bueno, bonito, barato por fin, ¿sabes? Y no producen ningún efecto chungo. El metal, para fabricarlo necesitamos producir mucho CO2, ese sería el elemento negativo, ¿de acuerdo? Por supuesto, a la hora de elegir un material son parámetros fundamentales el coste y la disponibilidad. A continuación, pues exhibiremos algunos, ¿no? Pues hierro fundido, ¿no? Las propiedades distintivas del hierro fundido son un alto contenido en carbono, ¿vale? Que esto ya lo dijimos, por lo tanto es muy fluido, podemos deformarlo fácilmente. La precipitación del carbono durante la solidificación pues favorece secciones resistentes a la contracción, que también es importante. Recordad que las vigas las hacemos someterse a tracción y contracción, ya que nos va bien. Y la presencia de grafito en el metal facilita el mecanizado y amortigua las vibraciones, lo cual también nos va bien. Hierro fundido, bien. Aceros, materiales más técnicos. Dice, el acero era el hierro que tenía menos de un 2% contenido en carbono, ¿de acuerdo? ¿Vale? Podemos tener, por ejemplo, aceros de alta resistencia y baja aleación, aceros inoxidables. Podemos tener un acero con endurecimiento superficial, ¿vale? Superaleaciones con base de hierro, ¿de acuerdo? Y aquí ya le podemos además meterle manganeso, molibdeno, cromo o níquel para ayudarle a aguantar la oxidación. Por lo tanto, son buenos para someterlos a exteriores. O sea, aquí tenemos un material interesante. Y además con propiedades físicas y mecánicas mejores que las del hierro para lo que queramos. Después también podemos hacer aleaciones no ferrosas. Por ejemplo, podemos usar el aluminio, que es muy fácil de moldear. Además, nos puede fabricar infinidad de piezas.
aleaciones de cobres, ¿de acuerdo? Con lo que podemos aguantar mejor la oxidación, podemos obtener varios tipos de latones, bronces y demás. Magnesios, pues que son más livianas. Entonces, si queremos un material, un producto muy liviano, pues nos serviría. Níquel, pues también muy resistentes. Titanios, pues que no serían magnéticos y muy resistentes a la corrosión. Zinc, que también es un material barato, que nos puede servir pues para lo que queramos. Y bueno, y plásticos. Que aquí no voy a meterme en los plásticos como me he metido en los metales, porque aunque sí que hay muchas estructuras de plástico, esto ya está explicado en los temas que hablamos de plásticos en su momento, ¿de acuerdo? No tengo que ponerlo de la etiqueta de aquí hablamos de plásticos. Eso sería interesante, ¿vale? Bueno, hay muchos tipos de plásticos, problemas con el reciclaje, ¿de acuerdo? No aguantan tantos esfuerzos como los metales. Los metales son más resistentes a la deformación plástica, ¿vale? Pueden aguantar bastante más, pero recordad que los plásticos nos ofrecen algunas propiedades que los metales no tienen, ¿vale? Y eso es importante. Después también tenemos el hormigón, pero el hormigón armado, ¿de acuerdo? El hormigón como estructura, mal, pero el hormigón como hormigón armado nos ofrece las ventajas del hierro con la protección del hormigón. Y ahí podemos tener resistencias a la compresión muy buenas. El hormigón es el material resultante, la mezcla del cemento con áridos, ¿vale? Esto ya lo vimos también en el tema del cemento. El cemento mezclado con agua se convierte en una pasta moldeable, ¿vale? Con propiedades adherentes. La principal característica estructural del hormigón es que es muy resistente bien a los esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento a la tracción, ¿vale? Es decir, cuando yo le meto una tracción, una flexión y demás, el hormigón se hace polvo. Es decir, yo cojo el hormigón y lo puedo separar. Si lo intento apretar no puedo, pero yo lo puedo separar. Y el metal a la postre tiene la... ¿Cómo puede ser que el hormigón romano aguante mejor que el de ahora? Es que el hormigón romano, ya lo estuvimos viendo, era un hormigón que era capaz de aguantar agua. Por lo tanto, era muy resistente a la corrosión por el agua. Y aunque tiene este tema de que era mejor y demás, el hormigón que usamos ahora es bastante mejor que el romano. Es bastante mejor. Lo que pasa es que lo estamos usando para otras cosas. Es decir, hay muchos temas con lo del hormigón romano. Hay muchos temas. Y además, pensad que esto ya lo vimos. Los materiales que se usaban son muy importantes. Cuando usamos diversos materiales, para los áridos, para el hormigón, son muy importantes. Vale, para poder modificar algunas de las características, pues podemos usar aditivos y demás. Pero, por ejemplo, el hormigón romano, tú lo ponías y a las 24 horas no podías plantarle una planta encima de edificio. El hormigón romano a lo mejor te tardaba unos meses en fraguar. Eso es importante. Es decir, el hormigón romano para hacer lo que hacemos hoy en día no serviría. ¿Vale? El hormigón romano servía muy bien para hacer lo que hacían los romanos. ¿Vale? Es diferente, es diferente. Claro, es que la arquitectura romana lo que usaba el hormigón era para aguantarse mientras las rocas acaban de quedar en su sitio. Por ejemplo, los arcos de media punta y todas estas cosas de los romanos son perfectas para evitar... Por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, los hormigones tienen cosas muy buenas en los romanos para evitar el paso del agua por el medio de la estructura, que te acaba comiendo la roca y demás. Tiene cosas chulas, ¿eh? No es despreciable el hormigón romano. Pero es lo que dice Víctor, la estructura se soportaba sobre sí misma. El enfoscado egipcio, es posible. Es posible. Gracias, Víctor, por la respuesta, y también te lo digo. El hormigón armado consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También es posible armarlo con fibras, tales como fibras plásticas, fibras de vidrio, fibras de acero. Es decir, no solo tiene que ser las típicas vigas de hierro que vemos normalmente. Claro, no eres despertafer, todo el rato, eso es verdad. La estructura es de un edificio, es el esqueleto que soporta las cargas. En su diseño hay que considerar, además de su propio peso, todos los factores que inciden en la edificación produciendo cargas y deformaciones. ¿Vale? El hormigón armado se
construyen una tipología clásica, ¿no? Además se hacen in situ, ¿vale? El hormigón armado es algo que se monta en el sitio. Tú tienes las barras de acero, tienes el hormigón, o la malla, pones el hormigón y ahí aparece el hormigón armado. No te lo traes en un camión y lo colocas. Eso es importante. Bueno, como conclusión del tema, ¿de acuerdo? De este tema se han descrito las estructuras mecánicas de uso común en la ingeniería y arquitectura. También se han introducido elementos de transmisión de esfuerzos y el uso común de máquinas, como los engranajes, cinta, cadena de transmisión, y finalmente se han enumerado algunos materiales muy utilizados en construcción de máquinas y estructuras. ¿Vale? Y con esto tenemos hecho y terminado el tema número 44. Así que bueno, vamos a despedirnos para la gente que nos quede de YouTube. Muy bien, con esto tenemos ya terminado por fin el tema 44 de los 71 temas. ¿Vale? Empezamos ya una especie de recta final. La cosa empieza a acelerarse. Todavía nos queda un par de temas más de estructuras, así que no temáis. Si algo nos ha acabado de quedar, tenemos 2 temas más por delante. Y bueno, qué deciros, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, obviamente. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nos vemos aquí en próximos vídeos en el canal de Mar de Curiosidad. También deciros que estamos en Twitch cada noche. A partir de las 10:30 más o menos, empezamos el directo para explicar un tema adicional de lunes a jueves. Así que nada, muchas gracias, un saludo y buena prueba.